Continuamos en Quien es Quien a través de Diamante FM 98.7 TN1. Se acompaña este día el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. El día de ayer, su director de comunicación, el vocero a veces del Ministerio del Interior, Fernando Gil, en su blog personal, publicó que dentro de poco, dentro de breve, se va a anunciar una cifra récord de aumento de delitos aquí en nuestro país. Antes de hacerle algunas preguntas sobre esto, ¿cuáles son los delitos a que se refería su director de comunicación? Yo creo que, primero que lo de récord se puede decir cuando termine el año y no Lo cuando dijo vaya él, a la no yo, mitad. Bueno, sí, pero lo dijo él y no yo también. Ah, está. O sea, no representa a usted. No, es lo que creo que sí representa que en estos 6 meses ha habido un aumento. Lo de récord tiene que terminar el año y después hablamos. ¿Aumentos de? ¿Cuáles De rapiña y de homicidios, fundamentalmente. Eso es así, pero ya le digo, tiene que terminar el año. Y yo le decía que a mí, más que el hecho de las cifras, lo que me preocupa es por qué aumentaron las cifras. Muy en todo este tiempo siempre tratamos de hacer algo que no lo decimos públicamente porque no es muy difícil de discutir, pero internamente lo hacemos. Si viene creciendo la rapiña, viene creciendo el homicidio, tiene una curva de crecimiento. Entonces nosotros resolvemos determinada medida para tratar de cambiar esa curva. Después de la medida, la curva bajó. Siguió creciendo, pero bajó. Entonces decimos, bueno, esta medida fue efectiva porque bajó la curva. Luego aplicamos otra medida y volvió a bajar la curva. La apuesta más fuerte la hicimos en 2015 y en el caso de las rapiñas, y empezaron a bajar las rapiñas. Bajó todo el 2016, modificamos en 2016, a pesar de la baja, introducimos otra variante y volvió a bajar al punto que en septiembre-octubre del 2017, con respecto a 2015, que fue cuando medimos, habíamos bajado un 13,5%. Y ahí se introduce una variante que no la introduce el Ministerio, sino se introduce por una decisión parlamentaria que la compartíamos todos, fue por unanimidad, o si no fue por unanimidad, fue con votos de todos los sectores políticos del país. Alguno no habrá votado, algún legislador no habrá votado, pero los partidos lo votaron, y eso se empieza a aplicar en noviembre. Bueno. Ahí subió otra vez. Claro, ahí nosotros veníamos con una baja del 13,5 en septiembre. ¿Y cerraron a diciembre? 4,5. Es decir, O sea, comparado desde el comienzo del gobierno de Vázquez hasta diciembre, las rapiñas bajaron solamente un 4%. Corrijo un poquito. Corrija. Poquito nomás. Del comienzo de la aplicación del presupuesto del gobierno de Vázquez, porque Vázquez gobernó el 2015 con el presupuesto anterior. Sí, nosotros primero de enero de 2016. Hubo un año de gobierno de Vázquez que no se aplicaron las nuevas medidas. A partir del 1 de enero de 2016, ahí se aplicaron las nuevas medidas hasta septiembre-octubre, una baja del 13,5%. En octubre no hubo mucha variación. Pero a diciembre 4,5%. En 2 meses aumentaron. Y ahora esa cifra está aumentando de rapiñas. Sigue aumentando. O sea que la promesa del 30%... No, eso veremos, porque eso... Está difícil. Nosotros, le dije, y nos metieron una variable. Nosotros ahora introdujimos otras variables en estos días. Vamos a ver. Y después... pero a ver, ministro, si al diciembre bajaron 4,5 y usted me dice ahora que estamos a junio, vuelve a aumentar. ¿Llegar al 30% en un año y medio? Bueno, yo no quiero decir sí ni no. Digo, es difícil, pero vamos a introducir variables. Nos introdujeron otra variable. O sea, ¿esto es como la educación, que el 6% ya se descartó que no va a estar?
O sea, hay que poner una nueva meta. Su estilo es el mismo que el bloque anterior, no cambió de la pasión. No es el mismo que el bloque anterior. De un bloque a otro no cambia. No cambia, tranquilo. Es incisivo. Yo le dije, es difícil, vamos a introducir variables, vamos a ver qué pasa. Pero no la ve para un 30% de baja de rapiñas cuando finalice este gobierno. Es difícil, vamos a introducir variables, vamos a ver qué pasa. El primer año, 2016, bajaron los homicidios también. Junto con las rapiñas bajaron los homicidios. El 2017 no bajaron, subieron. Ahí yo creo que fue para nosotros, después se podrá discutir, el senador Bordaberry lo discute, es clarísimo que se produce un aumento por el aumento que hubo de homicidios entre delincuentes. En una época era el 25% del homicidio entre delincuentes, era el 62%. Entonces eso aumentó. El otro elemento que nos metieron, variable que nos metieron, que no la metimos nosotros y no fue en noviembre del año pasado, fue más bien más a fin de año y sobre todo este año, es los policías que hacen custodia de violencia doméstica. Sacan 600 policías de la calle y bueno. A ver si me entiendo. Usted dice que de no cumplirse con esta meta, que la ve difícil que se cumpla, de bajar un 30% de las rapiñas, la culpa principal, por lo menos de estos últimos meses, es el nuevo Código de Proceso Penal. No, yo no hablo de culpas. Además yo comparto el Código del Proceso Penal. Ya le dije. Creo que ha habido... ¿Problemas en la aplicación del Código? Hubo dos problemas. El primer problema fue... algunos fiscales, insisto, algunos fiscales, no la fiscalía, porque el fiscal de corte estaba absolutamente en contra de esa interpretación de los fiscales, que la policía no podía intervenir si los fiscales no le daban la orden. Y yo creo que si la policía recibe una denuncia de un robo de un auto y llega a la casa donde robaron el auto se está yendo, no puede preguntarle al fiscal qué tiene que hacer, tiene que ir y detener al que robó el auto, interrogarlo y después llevarlo al fiscal. Y eso es una exageración, pero hay situaciones intermedias en que también la policía tiene que intervenir. El doctor Chediak decía que cuando los jueces dirigían el proceso, las primeras 24 horas le daban a la policía carta libre para que investigara, interrogara, después informara. ¿Qué quiere eso ahora para la policía? Y eso se va a votar ahora, eso se va a votar ¿Con esa redacción usted queda conforme como está presentado en el Parlamento ahora? Sí, son 5 artículos, yo creo que los 5 artículos le manejan... O sea, ¿y no va a haber excusas del nuevo código entonces? No, este es un tema, el tema de la actuación de la policía. El otro tema que el nuevo código incidió, creo que ya lo hemos hablado, es que el nuevo código eliminó la prisión preventiva como cuestión preceptiva. Eso lo eliminó y yo creo que es correcto en general es correcto. Hay situaciones que ya las dije, homicidio, rapiña, secuestro, violación, copamiento, lesiones gravísimas, que en el caso de reincidencia o reiterancia, y la diferencia no es menor, porque reincidencia es una condena. Tiene que haber una condena. En reiterancia no. No, tiene que haber cometido más de una vez la rapiña y ahí reiterante. Si lo otro es reincidente, si hubo una condena y lo vuelven a condenar. Entonces ahí, y eso no pasaba, porque justamente por la corrección de la prisión preventiva como cuestión preceptiva por la vía de la libertad anticipada operaba antes de la condena y entonces un rapiñero podía tener 17 procesamientos por rapiña pero no ser reincidente. ¿Sabe? Quizás alguien que nos esté mirando, la oposición se lo ha dicho varias veces, pero quizás alguien que esté mirando o escuchando el programa por la radio diga, está bien lo que explica el ministro, pero para mí la culpa la tiene él. La culpa de que lo que está pasando es de él. ¿Usted asume culpa en esto? No, yo creo que cuando le decía que nosotros evaluamos si teníamos alguna medida a tomar para corregir y evaluar la medida, nosotros lo hicimos continuamente. Entonces, yo entiendo que la gente diga, bueno, antes había menos rapiñas, ahora hay más rapiñas. Yo digo que ha habido... Pero usted no es culpable, dice, de nada de esto.
yo no me manejo con términos de culpa. Pero es como la gente lo ve, ministro. No, pero yo no. Pero yo no. Usted no se ve culpable. No, yo no me manejo con términos de culpa. Ya le dije, un actor judicial que dijo la culpa de los fiscales. Y yo le acabo de decir, es incorrecto, no hay que decir que la culpa de los fiscales. Hay responsabilidad de algunos fiscales, pero no culpa. Y Entonces, responsabilidad si lo suya digo hay, con aunque no sea palabra culpa, responsabilidad sí hay. La responsabilidad de la seguridad es del Ministerio del Interior, pero uno tiene que evaluar con todos los elementos y no con los elementos aparentes. Si ha habido un crecimiento, yo estuve el otro día con el ministro de Brasil, me decía, Brasil superó los 32 homicidios cada 100.000 habitantes, superó, o sea, antes era menos. Toda la región viene subiendo, toda. Entonces yo digo, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que yo le decía, la corrección ante una curva de crecimiento. Nosotros bajamos la curva de crecimiento. Y me pregunto, la policía, como estaba en 2010, con determinado entrenamiento, con determinado armamento, con determinada cantidad de vehículos, con determinada tecnología para la respuesta, una cantidad de cosas que se han... Si hubiera dado la situación que se daba, porque la delincuencia no se produce porque el ministro del Interior evite o no evite que hay más gente que se vuelca a la delincuencia. La responsabilidad de la gente que se vuelca a la delincuencia. ¿Y por qué se vuelca a la delincuencia? Por una cantidad de factores. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Ministerio del Interior? Es que esa gente que se vuelca a la delincuencia se la pueda controlar. Entonces, si la gente que se vuelca es una cantidad determinada, las medidas que se tomen pueden tener algún efecto. Si es mucho más, el efecto va a ser... ¿Cómo lo voy a medir? ¿Si aumentó o si se contuvo el aumento? Yo creo que aumentó mucho menos lo que hubiera aumentado si no se hubieran tomado las medidas que se tomaron. Y como esas medidas no se tomaron en otros lugares, creció mucho más, muchísimo más. Yo ya se lo he dicho. Usted, como en su estilo incisivo, tiene que olvidar cosas que le he dicho antes, las olvida. Nosotros cuando llegamos al ministerio, éramos comparables a Chile, Costa Rica, nosotros. Andamos en el 6,5% de los homicidios. Costa Rica hoy anda arriba del 13%, 13 cada 100.000 habitantes de homicidios. Nosotros estábamos en 8,1, no sé cómo vamos a terminar este año. Costa Rica nos mira a nosotros y dice, son un país que ha tenido un control de la cosa. Chile subió, pero Chile los mide distinto que nosotros, los homicidios. Nosotros, si un homicidio, un herido del año pasado muere este año a consecuencia de las heridas, para nosotros es homicidio. En Chile, para la policía, para el Ministerio Público y Fiscal no, para la policía, si el herido va al hospital y muere en el hospital, es muerte hospitalaria, no es homicidio. Entonces, no son cosas comparables. Nosotros estamos mejor que los países de la región. Pero uno se compara con uno mismo también. Y eso es lo que le digo. Comparado con uno mismo no estamos mejor, estamos peor. Pero eso ya se lo he dicho, yo le dije. El problema es qué vuelco la gente a la delincuencia hay, y con ese vuelco, si se contuvo en algo, no se contuvo. Aumentó, pero se contuvo. ¿La gente va a poder recuperar la tranquilidad de vivir? Mire, yo hace poco fui a un departamento del interior y me decían, no, estamos preocupados por la delincuencia, no sé qué, tenemos... Acá no, porque acá todavía dormimos con la puerta abierta. Mire, no duerma con la puerta abierta, porque hay cosas que... Ese Uruguay ya fue. Y yo creo que en el mundo ya fue. Y Uruguay también. Y Uruguay, si uno no cuida de sí mismo, no va a tener seguridad. Yo también le he contado, usted también lo olvida, cuando en 2010 fuimos a Estados Unidos, a Orlando, y tenían toda la tecnología habida y por haber para controlar el delito. Cuando 2 integrantes de la delegación le preguntaron al jefe de policía de Orlando que le dijera 2 o 3 conceptos fundamentales para la seguridad, el tipo
quedó pensando, dice, los 3 o 2 o 4 conceptos fundamentales de la seguridad son uno solo. O la gente participa o no va a haber seguridad. O la gente se cuida a sí misma o no va a haber seguridad. Si uno va con el celular por la calle mandando mensajes y mirando el celular y no mirando lo que tiene alrededor, no va a haber seguridad. Porque el mundo cambió y cambiaron un montón de cosas que si nosotros solamente incorporamos los cambios favorables y no tenemos en cuenta los cambios negativos que ha tenido el mundo y que entre ellos tenemos nosotros y no nos prestamos para obrar en consecuencia, y bueno, vamos a sufrir esas consecuencias. Finalmente, lo saco el tema de seguridad y lo llevo muy rápidamente, porque estamos en el final del programa, al tema político. El ministro Astori dijo públicamente en declaraciones a varios medios de prensa que está esperando una reunión con el senador José Mujica para que él le confirme si lo apoya y ser así candidato a la presidencia de la República, o precandidato, mejor dicho. Más allá de lo que diga Mujica, usted que es parte del MPP, ¿apoyaría una candidatura de Astori como precandidato? Primero que nada, yo también se lo dije, usted lo olvida también, que no me gusta mezclar una entrevista por razones de seguridad con una entrevista política. Usted el traje de político no lo dejó en su casa hoy, ¿no? No lo dejé, pero lo llevo siempre, pero trato de no mezclarlo. O sea, es como jugar al fútbol, la mitad con camiseta de fútbol y la mitad con traje, no se puede. Entonces, es una pregunta que yo diría que tiene que hablar Mujica y Astori, y bueno, después veremos. Ministro del Interior Eduardo Bonomi, gracias por ser parte de Quién es Quién. No, un gusto. A pesar de lo incisivo, es un gusto, porque son más lindas las entrevistas incisivas. Gracias a usted por acompañarnos en el programa. Le recordamos, como siempre, de Quién es Quién se repite los días viernes, 10 de la mañana en Diamante FM 98.7. Dios mediante entonces, nos encontramos en el próximo Quién es Quién. Gustavo Vanescayán, quien le habla de salud, le recuerda que esto ya es historia.